Bueno, estimados alumnos, bienvenidos a nuestra segunda unidad de nuestra materia que es TIC en el aula. En esta segunda unidad, nosotros lo que vamos a estudiar son las TIC como recursos didácticos, las TIC en el aula. Por eso en esta segunda clase vamos a repasar el concepto de tecnología, la relación que tiene la tecnología con la educación. Vamos a estudiar qué es la tecnología educativa, porque dentro de esta disciplina es que se estudian las TIC como recursos didácticos. Y vamos a abordar la temática de los recursos didácticos y cómo podemos clasificarlos. El otro gran tema dentro de nuestra segunda unidad es la educación a distancia, pero a ese tema lo vamos a dejar para una tercera clase. Muy bien, empezamos con el concepto de tecnología, ¿sí? Entonces, Juana María Sancho es una autora que dice que nosotros tenemos que tener una visión amplia de la tecnología, es decir, no pensar que la tecnología es simplemente los productos más recientes, las tecnologías de punta, sino que la tecnología tiene que ver con el largo camino que ha recorrido el hombre a lo largo de la historia para ir adaptando el medio a sus necesidades, ¿no? Para ir construyendo todo lo que no existe para vivir mejor, y la tecnología tiene que ver también con todo el saber hacer que se ha ido transmitiendo a lo largo de la historia, ¿no es cierto? Por un lado, el hombre tiene que adaptarse al medio en el que vive, pero también va adaptando ese medio, ¿no? Es decir, va construyendo, va creando, va haciendo cosas que no existen para vivir mejor. Bueno, esta viñeta de Caloi está relacionada con esto que venimos diciendo y es la primera imagen que va a tener que analizar alguno de ustedes relacionando esto del concepto de tecnología con esta idea de que la tecnología va acompañando al hombre a lo largo de la historia, ¿sí? Así que mírenla un ratito y después la vamos a comentar en nuestra clase presencial. Muy bien, entonces vamos a seguir diciendo que el hombre es el único capaz de hacer tecnología, es decir, los animales no hacen tecnología, ¿sí? Los animales pueden tener técnicas, por ejemplo, el hornero tiene una técnica perfecta para hacer su nido, las abejas para hacer sus panales, pero esa técnica no va mejorando a lo largo del tiempo, es siempre igual y además esos animales no reflexionan acerca de lo que van haciendo. Esto de reflexionar, de hacer con un porqué, de ir mejorando a lo largo de la historia es lo propio de la tecnología. Entonces vamos a decir que solamente el hombre es quien puede generar aparatos, utensilios, técnicas, pero además no solamente cosas duras que se tocan, que se ven, sino también tecnologías simbólicas, ¿no? La escritura es una tecnología, el lenguaje también, los sistemas de organización, los sistemas de gestión. Y además solamente el hombre puede apropiarse de lo que hicieron otros hombres, valorarlo y sobre todo irlo mejorando, ¿sí? Entonces vamos a decir que la tecnología permite actuar sobre la naturaleza y también es una forma de pensar sobre ella. Ahí vemos, por ejemplo, la evolución de los soportes y de las herramientas utilizadas para escribir. Al final tendríamos que tener una computadora, por ejemplo, ¿no es cierto? Entonces, bueno, miren, yo les muestro estas tres imágenes, ¿sí? Ustedes piensen un poquito cuál podemos relacionar con la ciencia, con la técnica y con la tecnología, porque estos tres son conceptos que están muy relacionados unos con otros, ¿sí? Muy bien. Seguramente ya lo descubrieron, entonces vamos a decir que frente al mundo el hombre necesita dos cosas fundamentales. Por un lado, comprender ese mundo que lo rodea, conocer la naturaleza, cómo funciona, descubrir qué es lo que sucede en el mundo. Y por otro lado, necesita actuar sobre ese mundo, controlar la naturaleza, modificarla. ¿Para qué? Para que su vida sea mejor, para vivir mejor, para vivir con más confort. Bueno, entonces, ¿cuál de estos dos se relacionará con la ciencia y cuál con la técnica y con la tecnología? ¿Qué creen ustedes? Bueno, vamos a decir entonces que por un lado el mundo es objeto de indagación para el hombre, ¿no es cierto? Y eso es lo que sería la ciencia, ¿no? El hombre va descubriendo lo que sucede en su mundo, va descubriendo cómo funciona este mundo que lo rodea. Por el otro lado, el hombre necesita actuar para vivir mejor, para hacer cosas que no hay, y esto de la acción se relaciona con la técnica y con la tecnología. Muy bien, vamos a decir que la tecnología responde al deseo humano de transformar su entorno, buscando nuevas
nuevas formas de satisfacer sus necesidades y deseos, todas las necesidades y también todos los deseos que va teniendo el hombre, ¿no? Y para eso crea tecnología, aunque también es verdad que esa nueva tecnología le va generando nuevas necesidades, dicen algunos, ¿sí? Bueno, la actividad de la tecnología es el desarrollo, el diseño, la ejecución, el hacer cosas que no existen, ¿sí? Hacer cosas artificiales. Construir, crear, concebir, fabricar. Y su producto son los bienes y los servicios, los métodos y los procesos. Es decir, no solamente el hombre crea cosas tangibles que se tocan, sino también cosas intangibles, formas de organización, ¿sí? Entonces, para definir la tecnología podemos decir que es una actividad social centrada en el saber hacer, que mediante el uso racional, organizado, planificado y creativo de los recursos materiales y de la información de un grupo humano, en una cierta época, esto tiene que ver con la evolución, brinda respuestas a las necesidades y a las demandas sociales en lo que respecta a la distribución de bienes, procesos y servicios, ¿sí? Esto de la evolución histórica de lo que va necesitando el hombre a lo largo de la historia se relaciona, es fundamental, ¿no?, con la tecnología, porque por ejemplo hubo muchos visionarios que crearon tecnologías que en ese momento en que las crearon de repente no eran necesarias, entonces no se convirtieron en una innovación, no se vio la necesidad de utilizarlas y por ahí muchos años después sí, ¿sí? Bueno, entonces ahora vamos a ir a relacionar la tecnología con la educación. ¿Ustedes qué creen? ¿Qué relación hay? ¿La educación será una tecnología o no será una tecnología? Vamos a decir junto con Juana María Sancho que sí, que la educación es una tecnología, ¿sí? Las escuelas, por ejemplo, no existen en la naturaleza, ¿sí? El hombre las crea. Entonces, dice Juana María Sancho, las escuelas son una tecnología, solucionan la necesidad de educar masivamente y en todos lados a la gente. Y ella dice también que todas las clases son inventos tecnológicos. Y ella dice que todos los docentes somos tecnólogos de la educación. Es decir, esas clases que nosotros planificamos, que preparamos, que después desarrollamos, que después evaluamos, no son cosas que existen en la naturaleza. Nosotros las creamos, ¿sí? ¿Para qué? Para que nuestros alumnos puedan aprender. Entonces, en este sentido, somos todos los docentes tecnólogos de la educación y cada una de nuestras clases son inventos tecnológicos, ¿sí? Vamos a decir que la educación es un tipo de tecnología social y, como decíamos, el educador es un tecnólogo de la educación, ¿sí? Usemos o no usemos recursos tecnológicos, recursos didácticos, ¿sí? Aunque no los usemos, igual nuestras clases son tecnologías. Muy bien. Entonces, acá tenemos dos posturas que podemos tener frente a las tecnologías en el aula o como personas en la sociedad. Una es la tecnofilia y otra la tecnofobia, ¿sí? Ya después ustedes me van a contar cuál será este será un tecnófilo o un tecnófobo. Y que le tiene mucho miedo a la tecnología, ¿será tecnófobo o tecnófilo? Muy bien, analícenlas y después vamos a comentar, ¿sí? Muy bien, siguiendo con nuestra clase, vamos a abordar ahora el concepto de tecnología educativa. Primero tenemos que decir que la tecnología educativa es una disciplina muy relacionada con la didáctica que surgió, cuyas raíces se encuentran más o menos en el año 1940, dentro de un ámbito en Estados Unidos donde había que formar a ciudadanos para ir a la guerra. Entonces había que formarlos muy rápidamente, ¿no es cierto?, para que adquirieran, bueno, todo lo que necesitaban saber para ir a la guerra, y en esa formación se utilizaban videos, ¿no?, para mostrarles materiales audiovisuales, y era una formación que buscaba logros muy específicos, ¿no?, y que después se evaluaba si esos logros se habían dado o no, es decir, con una perspectiva muy eficientista, ¿no es cierto? Bueno, después este campo de estudio fue evolucionando hasta llegar a lo que es hoy. En la actualidad, dice también Manuel Area, quien ya conocemos, la tecnología es un centro de atención relevante, interesan mucho las aplicaciones educativas de las TIC en la educación y sus grandes campos de estudio son las aplicaciones educativas de Internet, los medios de comunicación y la educación, la producción y la elaboración de materiales
y todo lo relacionado con el profesorado y la integración escolar de los nuevos medios. Edith Litwin nos dice que la tecnología educativa es una teoría que se ocupa del estudio de las prácticas de la enseñanza, cuando ellas incorporan todos los medios a su alcance, desde una sencilla lámina hasta un complejo software de simulación, en relación con los fines propuestos y en los contextos socioeconómicos en los que se inscriben, ¿sí? Como ven, siempre las tecnologías dentro de un contexto, dentro de una época, y la tecnología educativa siempre relacionada con los recursos didácticos que vamos a utilizar. Muy bien. Llegamos al tema de los recursos didácticos, ¿sí? Cuando hablamos de recursos, también hablamos de medios, de materiales, y nosotros los vamos a clasificar teniendo en cuenta los lenguajes que maneja cada recurso, ¿sí? Entonces vamos a hablar de materiales impresos, libros, cartillas, fotocopias, de materiales audiovisuales, videos, audios, radio educativa, televisión educativa, informáticos, que son las TIC, y manipulativos, que son los recursos como los aros, las pelotas, los tubos de ensayo, etc. ¿Sí? Todo este tema ustedes lo van a leer en el texto de Manuel Area Moreira, ¿sí? Vamos a decir en cuanto a la utilización de los recursos didácticos que siempre los materiales didácticos van a responder a la concepción que tiene el docente sobre lo que es la enseñanza y el aprendizaje. Y ahora los voy a invitar a mirar, bueno, esto, ¿sí? Porque si nosotros tenemos una concepción medieval, ¿no? Acá están usando un recurso, pero ¿de qué manera? El profesor es más grande que el alumno, es el centro de todo, y entonces el alumno es un recipiente vacío, ¿no? Entonces, de acuerdo a esta concepción, es que se van a usar los recursos. Muy diferente a si tenemos una concepción como esta, en donde está la docente, ¿no? Y hay otros recursos, todos alrededor, ya sentados diferentes, etc. Bueno, ahora sí los voy a invitar a analizar esta imagen. Es una de las imágenes que ustedes tienen que analizar, es la primera imagen que tenemos que analizar en donde hay el uso de un recurso, ¿sí? Pero quiero que me digan qué concepción de la enseñanza y el aprendizaje subyace en esta imagen, que es de Jean McCott, ¿no? Del siglo XIX. Él diseñó esta imagen sobre cómo él imaginaba la educación en el siglo XX, cómo iba a ser la educación en el siglo XX. Muy bien. Vamos a decir también que los recursos didácticos siempre tienen que potenciar nuestras clases, nunca banalizarlas. Es decir, los recursos didácticos tienen que hacer que nuestras clases sean mejores porque los usamos, y no es lo mismo si los usamos o no los usamos, y tampoco hacerlas peores o banales, ¿sí? Entonces, fíjense, esta es la segunda imagen que alguno de ustedes va a tener que analizar. En este ejemplo, ¿hay una potenciación o hay una banalización del recurso que se usa? En este caso sería un recurso audiovisual, ¿sí? Entonces este recurso mejora las prácticas, no las mejora, míranla un poquito y las vamos a analizar después, ¿sí? Bueno, otra cosa importante es que nosotros siempre tenemos que aprovechar el formato del recurso, es decir, el lenguaje que tiene este recurso, ¿sí? Sus características propias, sus fortalezas, ¿sí? Para no caer en la didáctica silenciada ni en la tecnología silenciosa. Esto tiene que ver con usar las potencialidades propias de cada recurso, pero también, además de usar esas potencialidades, ese lenguaje, hacer que esto nos permita aprender, ¿sí? Entonces ahora los voy a invitar a tener en cuenta que la inclusión de los recursos siempre tiene que responder a un motivo pedagógico y no tecnológico. Es decir, nunca porque está de moda, porque a mí me gusta, no. Yo tengo que partir de motivos pedagógicos, ¿sí? Entonces los voy a invitar a analizar estas imágenes. Esta sería la tercera imagen que alguno de ustedes va a tener que analizar, ¿sí? En este caso, un material impreso. Mírenla un ratito y lo que quiero que me respondan aquí es si aquí el recurso está potenciando la clase o la está banalizando, y también si en este caso estoy aprovechando o no la ventaja propia del recurso, la ventaja propia del formato del recurso, ¿sí? Muy bien, vamos a la siguiente imagen. Esta sería la cuarta imagen. En este caso tenemos un puntero. Para entender esta viñeta tenemos que saber que la letra I en inglés se dice I, ¿sí? Entonces fíjense lo que pasa aquí. Muy bien, vamos con la próxima imagen.
Esta sería la quinta imagen. En este caso estamos utilizando un recurso informático. Entonces miren un poquito, cada uno tiene algo diferente en la pantalla. Fíjense cómo es la posición de la docente. Y también quisiera que me respondan si acá estamos potenciando la clase, banalizándola, y si estamos utilizando o no las ventajas propias del formato, del lenguaje de este recurso. Muy bien, queridos alumnos, eso es todo por hoy. Nos vamos a encontrar en la próxima clase presencial para analizar, y recuerden que junto con esta clase van a leer el texto de Manuel Area Moreira para comprender mejor todos estos conceptos. Muchas gracias y hasta pronto.